Les voy a dar lectura, hermanos, desde el versículo 45 hasta el versículo 54, Lucas capítulo 11, versículo 45 al 54, la palabra del Señor dice así. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que os será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Como ya les adelanté, hermanos, estamos en un contexto en el cual Jesucristo se va a enfrentar con los religiosos hipócritas, especialmente con los líderes, ¿sí? Pero los líderes son simplemente, hermanos, un ejemplo de cómo estaba lamentablemente gran cantidad del pueblo de Israel en aquel momento en el primer ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la realidad, hermanos, es de que puedes ser sumamente religioso y estar en tu camino al infierno. Puedes ser una persona que está acostumbrada a ceremonias, puedes ser una persona que está acostumbrada, escucha, al estudio de la Escritura, pero aún así, hermano, estar en tu camino a la condenación. Y esto, hermanos, es algo sumamente peligroso. Es por eso que Jesucristo lo va a abordar con mucha fuerza. Pues lamentablemente muchos viven una religión vacía, creyendo que están llenos de buenas obras, creyendo tener conocimiento, creyendo incluso, como vamos a ver el día de hoy, ser maestros. Pero como ya he mencionado, no eran nada más que hijos del diablo, los cuales estaban haciendo las obras de su padre el diablo y siguiendo la condenación por sus pecados. El camino al infierno, hermanos, como muchos han dicho, tiene un cartel muy grande que dice: este es el camino al cielo. Y lamentablemente Jesucristo, hermanos, en este pasaje va a tener que confrontar y va a ser sumamente duro con los líderes que estaban fomentando este tipo de religión hipócrita dentro del pueblo. Una religión sin un poder verdadero, una religión sin una vida verdadera, una religión, hermanos, que lamentablemente solamente era una máscara que las personas se ponían para aparentar algo que no eran. Y es una tragedia, pero muchos, hermanos, caen en este tipo de cosas. Los que estamos aquí presentes, las personas que escuchan a través de las transmisiones, este tipo de pasajes deben hacernos evaluar dónde verdaderamente estamos, dónde está nuestro corazón, cómo verdaderamente está nuestra fe. Porque como vamos a ver y ya hemos visto la última exposición del Evangelio de Lucas, hermanos, tú podrías estar en una gran posición incluso a los ojos de los hombres. Podrías ser un hombre sumamente devoto, con muchas obras, con muchos méritos. Podrías ser alguien al cual las personas llamen rabí, maestro, y aún así estar en tu camino a la condenación. Y Jesucristo, hermanos, va a confrontar a estos hombres de una forma sumamente seria, sumamente fuerte y sinceramente políticamente incorrecta en nuestra época. Jesucristo, hermanos, a diferencia de lo que mucha gente está dispuesta a hacer en el presente, Él no va a perder el tiempo, hermanos, con la diplomacia que mucha gente nos exige, sino que cuando Él se topaba con falsos maestros, lo que va a hacer, hermanos, es exponerlos y de manera pública y de manera sumamente dura. Hemos visto ya esto en la anterior exposición de este mismo evangelio. Jesucristo, hermanos, va a ser muy, muy duro con estas personas. Si Jesucristo estuviera vivo en el presente, te puedo asegurar de que incluso muchos cristianos atacarían a Jesucristo y lo condenarían por no tener amor, por no tener compasión, por ser un hombre sin gracia, sin misericordia, alguien que está exagerando, alguien que no está siendo muy amigable. Pero hermanos, ese era nuestro Señor Jesucristo. Cuando la verdad tenía que ser proclamada, Él la va a proclamar sin importar
cómo la gente lo reciba. Cuando el pecado debía ser confrontado, hermano, Él lo va a confrontar. Sea o no que las personas que lo escuchaban se ofendan, Él va a confrontar el pecado con toda la dureza que requería los pecados de estos hombres. Jesucristo, hermano, escucha, jamás va a diluir la verdad por quedar bien con las personas. Jamás va a diluir la verdad por quedar bien con las personas. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, jamás van a hacer esto. Y ahora, el contexto, hermano, de esta confrontación y de esta discusión creo que es muy importante que traigamos a nuestra memoria. Porque estamos en un contexto en el cual Jesucristo fue invitado a una cena. Fue invitado con una apariencia supuestamente de amabilidad y de un hombre que quiere ser amigable con Cristo. Un fariseo, nos dice el evangelista Lucas, le rogó a Jesucristo que venga y comiese con él. Las intenciones de este fariseo, como hemos visto en la última exposición, podemos dudar realmente de que haya tenido buenas intenciones. Hay suficientes evidencias en el Nuevo Testamento para dudar de sus intenciones. Pero hermano, Jesucristo está siendo invitado a la casa de un hombre a comer. Y hermano, Jesucristo en ese contexto va a confrontar a aquel que lo está hospedando, a su anfitrión, lo va a confrontar de una manera, hermanos, que ya hemos visto eso hace 2 semanas. Los va a confrontar con su hipocresía, le va a decir que es un necio, le va a decir que es un ignorante, le va a decir literalmente que es un inmundo. Hemos visto eso, hermano, hace 2 semanas. Y esto es porque era necesario, hermano. Esto era necesario. Estas personas, por más amables que se veían por fuera, estas personas, por más apariencia de piedad que intentaban tener hacia los demás, necesitaban ser confrontadas de manera pública con quienes eran, necesitaban ser desenmascarados. Y Jesucristo, hermano, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y esto, como he mencionado, hermanos, ya en esta introducción y lo he hecho en la última exposición de Lucas, creo que es muy importante reconocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, no era como el Cristo que nos muestran en algunas películas y en algunas series, en las cuales, al parecer para muchos, su mayor virtud era ser dulce todo el tiempo. Ese no era nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jesucristo va a confrontar con mucha dureza, con mucha firmeza, cuando esto lo requería. Y lo va a hacer, hermano, sin importar que las personas se sientan lastimadas. Escucha bien. Y estoy pensando lo que estoy diciendo. Jesucristo va a confrontar el pecado, la maldad, los engaños, sin importar que la gente se sienta lastimada. Hermano, escucha bien. ¿Por qué digo esto? Hoy día vamos a ver literalmente eso. Jesucristo en el versículo 44 mencionó a los escribas. Escucha lo que dijo en el versículo 44. Ay de vosotros, escribas. Y hemos hablado, hermano, de esta expresión ay. En un momento la voy a volver a explicar para recordárselas. Pero Jesucristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Ustedes están malditos, Jesucristo les dijo eso. Son los hipócritas, están inmundos y hacen inmunda a la gente que los sigue. Eso es lo que Jesucristo les dijo, hermanos, en el versículo 44. Ser sepulcros que no se ven era una forma de decirles, ustedes hacen que las personas pisen sepulcros, los cuales los hacían inmundos. Ustedes están inmundos y aquellos que van sobre ustedes están inmundos también. Y Jesucristo, hermano, una vez más, lo invitó un fariseo a su casa, pero al parecer hay más personas acompañándolos en esta cena. Y es aquí donde Jesucristo va a hablar de los escribas más. Y va a mencionar a los escribas. Y escucha cómo va a comenzar esta sección en el versículo 45. Uno de los escribas se va a sentir aludido. Escucha lo que va a decir. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, esos eran los escribas, intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Escucha. Alguien, al escuchar las palabras de Cristo, se sintió ofendido. Se sintió ofendido. Y ten eso en mente, ¿sí? Porque vamos a ver cómo Jesucristo reacciona cuando alguien se siente ofendido con la verdad. Vamos a ver cómo Jesucristo reacciona en un momento. Pero es necesario, antes de entrar a esto, hermanos, recalcar un poco quiénes son estos escribas o maestros de la ley o intérpretes de la ley. Como el mismo texto, hermano, lo dice, eran intérpretes de la ley.
Eran aquellos que tenían una posición dentro del pueblo de Israel, lo cual hacía que la gente los llame maestros y los vea como personas sumamente educadas, sumamente conocedoras de la palabra de Dios. E incluso algunos dicen de que los fariseos eran guiados por los escribas. Había algunos escribas que eran fariseos, obviamente, pero los fariseos muchas veces eran guiados por lo que los escribas decían. Los escribas, en cierta forma, hermanos, pasaban en aquella época como los académicos, como los eruditos de su época. Y Jesucristo, hermano, les acaba de decir, ustedes son unos hipócritas y son unos inmundos. Eso es lo que les dijo. No te dejes, hermano, llevar por las apariencias de gente que puede decir y aparentar tener muchos estudios y mucho conocimiento y mucha academia. Eso no siempre, hermano, es sinónimo, por si acaso, de una persona que conozca la verdad y que esté viviendo la verdad. Lamentablemente, esta era la situación de estos escribas, como vamos a ver en un momento. Pero estos escribas y estos intérpretes de la ley, hermanos, como ya he mencionado, se sintieron aludidos. Cristo los mencionó en el versículo 44 y les dijo que son unos hipócritas y que son unos inmundos. Y ahora un escriba se acerca a Cristo y le dice, un momento, ¿nos estás afrentando a nosotros también? Y es por eso, hermanos, que les dije que aquí nos topamos con alguien que se sintió ofendido por las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra afrentar, eso es lo que significa. Es alguien, hermano, que se ha sentido insultado. Si tú buscas la palabra, hermano, en el griego, hibrizo, significa insulto, abuso, maltrato incluso. Y esta persona, hermano, le está diciendo esto a Cristo. Nos estás maltratando, nos estás abusando. ¿Nos estás insultando a nosotros también? Escucha, hermano, bien esto. Esta palabra en el contexto del primer siglo se utilizaba para cuando alguien cometía una ofensa muy fuerte, incluso a veces con violencia y con insolencia. Ahora, yo estoy seguro, hermano, que Jesucristo no era un insolente, obviamente. Jesucristo, hermano, Él era el hombre perfecto, entonces Él no está pecando acá. Pero escucha, estas personas lo están acusando de ser un maltratador, de insultar, de maltratar, de abusar. Nos estás afrentando también a nosotros. Y esta es una queja, ni siquiera es una pregunta, es una queja. Es una afirmación en sentido de queja. Maestro, cuando dices esto también a nosotros, nos afrentas, nos estás insultando. Hermano, a veces va a pasar eso por si acaso. Tú predicas la verdad, tú confrontas el pecado como debe ser confrontado y escucha, la gente se siente insultada. Es algo que a Cristo mismo le pasó y hermano, a nosotros nos va a pasar también. Cualquier persona que predique la verdad y confronta el pecado como tenga que confrontarlo, las personas que no están dispuestas a arrepentirse y reconocer su maldad, hermano, muchas veces van a alegar esto por si acaso. Me están maltratando, me están insultando, me están abusando. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Cristo acá, hermano? No le va a interesar, literalmente, hermano. Esta persona se siente ofendida. Y si van a estar ofendidas con la verdad que Cristo está predicando, Jesucristo va a decir que así sea. Es más, todavía ni siquiera he comenzado a hablar de ustedes, escribas. ¿Ya se sintieron ofendidos por lo que les dije en el versículo 44? Escucha, todavía no saben lo que tengo para decirles. Jesucristo recién va a comenzar su ataque contra los escribas en este punto. Pero ya hay gente, hermanos, que se siente ofendida. Hermano, Jesucristo no le va a dar importancia a la reacción emocional que tengan pecadores que no quieren aceptar su pecado. La reacción emocional, hermano, de estos hombres acá es sentirse insultados, es sentirse ofendidos. En nuestra época, hermano, si Jesucristo fuera como muchos pastores de nuestra época, ya se estaría disculpando. Y ya le estaría diciendo, perdón si te he ofendido, mis palabras no tenían la intención de ofenderte y de juzgarte. Discúlpame, por favor, realmente yo te amo. En el amor del Señor te digo esto. No, mucha gente ya estaría disculpándose. Es más, a mí personalmente mucha gente me ha exigido que me disculpe. ¿Por qué? No por haber dicho algo malo, sino simplemente porque alguien se sintió ofendido con mis palabras. No, si yo no estoy pecado con mis palabras, no tengo ninguna obligación de disculparme con nadie. Porque la ofensa, hermano, o el pecado no es definido por el sentimiento o la emoción de una persona que dice sentirse ofendida.
Y en nuestra época, hermanos, estamos obsesionados con esto de no ofender los sentimientos de nadie. Mucha gente, hermano, cree por si acaso que es una virtud bíblica no ofender a nadie. Pero en la Biblia, hermano, el estar tan afanado por agradar a las personas, eso más bien es debilidad por si acaso. Aquellos hombres y mujeres que lo único que buscan es agradar a los demás y siempre ser amigos de todos, esa era la forma, hermano, en la que los falsos profetas por si acaso actuaban, buscando agradar y buscando el aplauso de todas las personas. Y esta gente, hermano, estos escribas se sintieron insultados. Y como ya les dije, a Cristo, hermano, sinceramente no le va a importar en lo más mínimo que se hayan sentido así. ¿Que se hayan sentido maltratados? No. ¿Por qué? Porque Cristo les está diciendo la verdad. Cristo les está diciendo lo que tenían que escuchar. Cristo tenía la misión y el trabajo, la responsabilidad, como la luz de este mundo, de alumbrar donde hay tinieblas. Y si las tinieblas se ofenden por eso, que así sea. No hay problema. Y como ya les he mencionado, Jesucristo más o menos les va a decir, ¿no les gustó lo que escucharon? Bueno, aquí les viene más todavía. Escucha versículo 46. Después de que este intérprete de la ley le dice, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Escucha. Y él les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Jesucristo, hermano, en el versículo 44 los llamó hipócritas. Adivina qué es lo que va a hacer acá una vez más. ¿No les gustó que les llame hipócritas? Bueno, es eso exactamente lo que son. No, Jesucristo no se va a disculpar, hermano. Lo siento, pero confrontar el pecado con la verdad, hermano, es lo que hay que hacer. Le gusta o no le gusta a la gente. Y literalmente lo que va a hacer Jesucristo, hermano, es afirmar lo que dijo en el versículo 44. Y afirmarlo con más contundencia todavía. Porque en el versículo 44, por lo menos Jesucristo está hablando de escribas y fariseos. Ahora, Jesucristo va a hablar solo de los escribas. Y en esta sección, una vez más, en el versículo 46, Jesucristo va a iniciar su confrontación con un ay. Este ay, como hemos visto hace 2 semanas, hermano, tiene que ver con maldición. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento van a utilizar este tipo de expresiones para hacer referencia a una persona que estaba maldita, que debía recibir el castigo, la destrucción de parte de Dios. Y hermano, si tú conoces algo de la cultura del primer siglo del Nuevo Testamento, los que menos esperaban, hermanos, que se les diga que están malditos y que merecían el castigo de Dios, adivina quiénes eran. Aquellos que decían conocer el camino al cielo eran los maestros de la ley, los intérpretes, junto con los fariseos. Los saduceos, bueno, eran más liberales en cierto sentido, pero los intérpretes de la ley, los fariseos, hermanos, ellos sí, que no se esperaban que alguien comience a darles un mensaje y que comience con esta expresión, ay, ay, ay. Como hemos visto hace 2 semanas, hermano, esto tiene que ver con alguien que va a ser destruido por la ira de Dios. Y Cristo está poniendo a los fariseos y a los intérpretes de la ley, específicamente en este versículo, a estos hombres, a los escribas, como personas que son merecedoras de esto. ¿Y por qué? Porque son toda una farsa, porque son falsos, porque son toda una máscara, hermano. Y hay gente que por si acaso, hermano, busca ocultar su verdadera identidad con una apariencia de conocimiento. Y lamentablemente muchos cristianos ingenuos se dejan llevar por eso. Hermano, hay gente que habla muy bien, hay gente que dice que conoce mucho de la Escritura y parece que conoce. Hay gente que dice que lee mucho y que te puede citar este autor y este autor y este autor y este autor. Eso hacían los escribas, por si acaso. Ellos podían citar a los rabís más reconocidos de las diferentes escuelas en el primer siglo. Ellos decían conocer mucho. Ellos enseñaban mucho. Pero Jesucristo los va a desenmascarar de manera pública y les va a decir, yo sé que lo que ustedes enseñan, ustedes no viven, son los hipócritas. Escucha una vez más. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces estos eran estos hombres, unos hipócritas. Como lo que Pablo les dijo a los judíos en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante, ustedes que dicen que no roben, roban.
Ustedes que no dicen ustedes que dicen que no hay que adulterar, adulteran. Ustedes que dicen que no hay que cometer sacrilegio, con infracción de la ley, ustedes deshonran a Dios. Ustedes que dicen que conocen a Dios y que son maestros, por su culpa, el nombre de Dios es blasfemado. Eso, hermanos, eran estos hombres. Y estos hombres eran conocidos por lo que Cristo les dice acá, hermanos, poner cargas y cargas en las personas. Eran los intérpretes de la ley, los cuales te iban a decir cómo aplicar la ley de manera correcta. Entonces, el día de reposo no puedes comer un huevo, no puedes mirarte al espejo, no puedes caminar ciertos pasos, no puedes hacer esto y aquello. Imponiendo reglas de hombres como si fueran de Dios. Pero ellos mismos no vivían todas esas reglas. Ellos mismos vivían en hipocresía y Jesucristo se lo está diciendo acá con todo el conocimiento, porque Jesucristo es Dios y conoce absolutamente a todos. Y hermanos, es un detalle que les ruego que tomen muy en cuenta, porque como cristianos debemos saber discernir cómo identificar un falso maestro. A un falso maestro, hermanos, se lo identifica de dos maneras. Uno, por lo que enseña, ¿sí? Obviamente. Si enseña algo contrario a la Biblia, es un falso maestro. Pero hermano, hay gente que aparenta enseñar lo correcto. Esos eran los intérpretes de la ley. Jesucristo mismo, hemos leído hace un momento en Mateo 23, va a decir, estos fariseos intérpretes de la ley se sientan en la cátedra de Moisés. Entonces ellos dicen conocer la sana doctrina. Ellos dicen interpretar la escritura de manera correcta. Pero adivina, no viven lo que enseñan. Y eso, hermano, es lo que nos debe ayudar a identificar un falso maestro. Hermano, un falso maestro no solamente es alguien que enseña falsedades, es alguien que no vive lo que enseña. Es alguien que contradice con su vida lo que predica. Esos eran, hermanos, los escribas. Eran maestros hipócritas, hablando y hablando y hablando mucho, leyendo y leyendo mucho, aparentando mucho conocimiento. Pero su vida no demostraba todo lo que ellos enseñaban. Todo lo que ellos exigían de otros, ellos mismos no se exigían a sí mismos. Y hermano, en esto no solamente pueden caer los escribas, por si acaso. Aquí todos los que estamos presentes podemos caer en eso. Es más fácil juzgar a los demás de lo que no hacen que juzgarme a mí mismo. Esa es la verdad. Ahora no les estoy prohibiendo juzgar, hermanos. Hemos hablado ya de esto en otras ocasiones. Pero es más fácil, hermano, aplicar el conocimiento a otros antes que aplicarlo a nosotros, ¿sí o no? Es por eso que Jesucristo no nos prohibió que juzguemos, pero sí nos dijo, cuidado con querer quitar la paja del ojo de tu hermano y no mirar la viga de tu propio ojo, ¿no? Esos eran los escribas. Personas que estaban fijándose en las nimiedades, en los detalles de cómo las personas aplicaban la ley de Moisés, pero ellos mismos, hermanos, no las tocaban ni con un dedo, dice Jesucristo. Ellos mismos, Jesucristo dice, ustedes son tan hipócritas que ni siquiera intentan obedecer lo que ustedes mandan. Esa era la forma en la que estos hombres vivían. Y lamentablemente, hermano, esta es la forma en la que todos los religiosos hipócritas normalmente viven. Apuntando los errores de los demás, en lugar de cambiar sus propias vidas primero, llenándose de conocimiento muchas veces solamente para aparentar una piedad que no existe. Pero estos hombres, hermanos, no solamente eran maestros hipócritas, también eran admiradores hipócritas. Ahora, ¿por qué digo esto? Escucha lo que Jesucristo dice, versículo 47 al 49. Jesucristo, hermano, los va a desenmascarar de una forma muy fuerte. Y les va a decir, ustedes saben, para aparentar también ser muy buenos, se hacen los que admiran a los verdaderos pastores, a los verdaderos profetas, a los verdaderos apóstoles. Escucha lo que dice versículo 47 al 49. Hay, otra vez esta expresión, hay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Estos hombres, hermanos, en este quinto ay que Jesucristo va a expresar acá,
Jesucristo, van a ser expuestos, Jesucristo los va a exponer con esta apariencia de piedad que ellos tenían al hacerse pasar con actos públicos como admiradores de los verdaderos profetas, ¿sí? Ellos dice que edificaban los sepulcros. Ahora, hermanos, aquí hay varias interpretaciones. Ustedes pueden leer diferentes autores, intérpretes. Yo les voy a dar la que yo creo que es la más coherente. La más coherente, hermanos, es de que estos hombres, para aparentar piedad, aquellos profetas que habían muerto siendo mártires por haber entregado el mensaje como Dios les había mandado que lo entreguen, estos hombres, a pesar de que no seguían las enseñanzas de esos profetas, a pesar de que ellos no seguían los pasos de esos verdaderos profetas, pero se dedicaban a edificar sus sepulcros. En otras palabras, se dedicaban de manera pública a edificar monumentos a esos hombres, para aparentar, hermanos, una admiración por los verdaderos, para aparentar, hermanos, una admiración por aquellos que habían entregado la palabra de Dios fielmente, y para de esa manera ponerse una máscara como si ellos estuvieran siguiendo a los verdaderos profetas. Hermano, esto es muy importante. Ningún falso maestro, hermano, va a venir con un cartel aquí que dice falso maestro. No, ellos van a venir diciendo, no, nosotros seguimos la sana doctrina. Hace algunos meses me ha tocado confrontar públicamente a un hombre llamado Gregorio Sonco, algunos de ustedes saben. Y hermano, tú lo puedes escuchar a este hombre. Vive en completa inmoralidad el hombre, pero cuando escuchas sus predicas habla de Calvino, habla de Lutero, habla de Spurgeon, habla de Paul Washer. No, esto es lo que hacían estos escribas, estos falsos, estos hipócritas, hablando y edificando monumentos a los verdaderos para intentar ellos aparentar ser verdaderos, buscando verse como admiradores de los verdaderos siervos de Dios, solo para ocultar de que ellos eran unos engañadores, unos hipócritas, unos ignorantes. No, y mucha gente, la verdad, se deja llevar por ese tipo de cosas. Mucha gente, hermanos, se deja llevar por ese tipo de cosas. Por cosas externas que la gente hace para aparentar estar en el camino correcto, para aparentar estar en el conocimiento correcto, para aparentar tener la sana doctrina. Y Jesucristo les dice, yo sé que ustedes edifican los sepulcros. Y Jesucristo pero les va a decir, por si acaso ustedes son tan culpables como los que mataron a los verdaderos profetas. Eso es lo que Jesucristo les dice acá. Ustedes edifican sus sepulcros, pero ustedes son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Estos hombres, hermanos, se dedicaban a hacer monumentos para los verdaderos profetas, pero no seguían las enseñanzas de los verdaderos profetas. Estos hombres se dedicaban a elevar monumentos para los verdaderos profetas, pero hermano, en nuestro contexto en el Evangelio de Lucas, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo, de quien hablaron ¿quiénes? Esos profetas, a los cuales ellos ahora les elevan y les erigen estos sepulcros, estos monumentos. Jesucristo lo que les está diciendo, hermanos, ustedes, ¿sabes? Ustedes son los que mataron a esos profetas. Ustedes tienen el mismo espíritu, ustedes tienen la misma actitud, ustedes tienen la misma forma de vida. Quieren aparentar que están del lado correcto, quieren aparentar ser verdaderos, pero la realidad es completamente otra. La realidad es de que ustedes hubieran matado a esos profetas. Hermano, esta, por si acaso, es la verdad hasta en nuestra época. Hay mucha gente, hermano, que dice admirar, por ejemplo, a Lutero, pero no aguantarían un Lutero en nuestra época. Literalmente, no aguantarían a alguien que se plante fuerte y firme y directo y diga las cosas como son de manera pública, no aguantarían tal cosa. Mucha gente, hermano, va a decir, admiramos a los puritanos. Pero nunca van a estar dispuestos a vivir como los puritanos vivían. Mucha gente, hermanos, va a aparentar ese tipo de cosas, ese tipo de admiración hacia los sanos, hacia los correctos, hacia los que eran verdaderos hombres de Dios. Pero eso, hermanos, solamente es
una apariencia. Solamente es una apariencia. En otras circunstancias, hermano, mucha gente va a decir que admira a Cristo. Pero, hermano, serían los mismos que gritarían, crucifíquenlo. Serían los mismos. Mucha gente se va a poner una polera, hermano, que diga, yo amo a Jesús. Pero sus vidas realmente representan a alguien que realmente ama a Jesús y le sirve a Jesús y está dispuesto a morir por Jesús y está dispuesto a decir, Cristo es mi Señor, Él manda, Él es mi dueño. Y Cristo, hermano, los está desenmascarando a estos hombres. Está diciendo, yo sé que ustedes hacen esas cosas superficiales. Yo sé que ustedes aparentan de manera pública esas cosas. Pero ustedes no son mejor que los asesinos de sus profetas. Y ahora Jesucristo, hermano, acá está tocando temas muy sensibles. Porque Jesucristo incluso está mencionando a sus padres. Ahora dime, hermano, si esas no son palabras sensibles. Hablar de la familia siempre es algo sensible, ¿o no? Y Cristo, hermano, no va a tener el cuidado. Y no estoy hablando en el sentido de que Cristo haya pecado o se haya equivocado, por si acaso. No, pero Jesucristo no va a caer, hermano, en la idea de que el pecado debe ser confrontado con la mayor sensibilidad posible. No, el pecado va a ser confrontado por lo que es. Y Jesucristo, hermano, va a estar dispuesto acá a hablar incluso de los padres de estos hombres y les va a decir, sus padres fueron los que mataron a los profetas y ustedes no son mejores que sus padres. Sus padres fueron igual hipócritas, se rebelaron contra la verdad, se rebelaron contra la revelación sana de Dios, se volvieron enemigos de aquellos que vinieron a proclamarles la verdad, mataron a aquellos que Dios envió para predicar la verdad, y ustedes no son mejores que ellos. Aunque edifiquen esos sepulcros, aunque hagan esos monumentos, aunque aparenten esa admiración, ustedes no son mejor que ellos. Ellos estaban cometiendo, hermanos, los mismos pecados que esos hombres que mataron a los profetas en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo acá está atacando lo que ellos estaban haciendo y está llamándoles la atención porque ellos mismos no habían confrontado el pecado de sus padres. Ellos mismos no habían estado dispuestos de manera pública a confrontar el pecado de aquellos antepasados suyos que habían cometido tales atrocidades, que habían cometido tales asesinatos. Y tú puedes leer, hermano, lo que le hicieron a Isaías, tú puedes leer lo que le hicieron a Jeremías. Los profetas sufrieron terriblemente. Y Jesucristo les dice, ustedes están cometiendo los mismos pecados. Versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Hay debate acerca, hermanos, de de dónde Jesucristo está sacando esto. Sinceramente, yo creo que Jesucristo aquí está aludiendo a varios pasajes en el Antiguo Testamento. Déjame leerte algunos, sí, los voy a leer yo porque no tenemos el tiempo de buscarlos todos. Escucha lo que en el Antiguo Testamento encontramos. Segunda Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al versículo 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Esto es importante, hermanos, porque aquí Jesucristo utiliza la palabra apóstoles. La palabra apóstoles es aquellos que son enviados con un mensaje por Dios. Y dice acá, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Escucha, cuando Dios envía a alguien con la verdad, está teniendo misericordia, por si acaso, de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Pero te irritaron, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Jeremías capítulo 7, hemos leído eso hace un momento, versículo 25 y 26. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos mis siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres.
Hermano, por si acaso los escribas conocen probablemente estos pasajes. Por si acaso, estos escribas que se dedicaban a leer la Biblia, que se dedicaban a interpretarla, es lo más probable que conocen bien los pasajes que te acabo de mencionar. Y Jesucristo les está diciendo, estos son ustedes. Estos son ustedes, los asesinos de los verdaderos mensajeros de Dios. Los asesinos, aquellos que odian, aborrecen la verdad. Esto es lo que son ustedes. Y la prueba clara de esto, hermanos, es porque en el Nuevo Testamento vamos a toparnos con eso. Hermanos, los profetas en el Antiguo Testamento, ya les he preguntado esto, ¿de quién hablaban? De Cristo. ¿Qué van a hacer con esos profetas? Los van a matar. Esos profetas confrontaron el pecado y le mostraron al pueblo cuánto necesitaban un Salvador que ya iba a llegar. ¿Y qué van a hacer? Los van a matar. En el Nuevo Testamento, Jesucristo llega cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento respecto a su primera venida. Y se levantan ahora apóstoles, los cuales empiezan a predicar. ¿Y qué es lo que van a hacer, hermanos, los judíos? Van a perseguirlos y van a buscar matarlos. Y esto está proviniendo, escucha bien, de los más religiosos, de los que decían conocer la verdad. Hermano, no te sorprendas por si acaso que muchas veces aquellos que peor persiguen a los verdaderos maestros son aquellos que dicen tener mucho conocimiento de la verdad. Son aquellos que dicen tener la religión verdadera. Son los que realmente persiguen y matan. Ahora, por si acaso, hermanos, tenemos que ser bastante astutos para identificar esto. Mucha gente va a decir que la persecución es cuando tú confrontas el pecado. Confrontar el pecado no es perseguir a nadie, por si acaso. Es buscar salvarlo. Perseguir, hermano, es lo que estos hombres habían hecho con los antiguos profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Intentar acallarlos, intentar silenciarlos, intentar destruirlos. Como a Jesucristo mismo vamos a ver que van a hacer hasta el final de este capítulo. Van a intentar desprestigiarlo para que ya no lo escuchen. Van a intentar de alguna u otra forma desprestigiarlo ante la sociedad, buscando excusas para matarlo, buscando excusas para desacreditarlo, buscando excusas para que la gente, el pueblo, no lo escuche y de alguna u otra forma silenciarlo. Esos son, por si acaso, los que persiguen. Y menciono esto, hermanos, porque lamentablemente he escuchado también eso, de que a la gente que confronta el pecado, a ellos se les dice, tú estás persiguiendo a alguien. Eso me escribieron los católicos esta semana, al confrontar sus malas doctrinas sobre María, me escribieron católicos, siempre persiguen a la iglesia católica. ¿Sí? Nadie la está persiguiendo, yo no los estoy buscando para matarlos. Confrontar el pecado no es perseguir. Hacer lo que estos hombres hacían, eso era perseguir. Desacreditar, silenciar, buscar con violencia, amenazar y hasta el punto, escucha, incluso de matar. Es a eso a lo que van a llegar estos hombres. Y Jesucristo los va a confrontar y les va a decir, ¿sabes? Ustedes son estos. Ustedes se creen maestros, ustedes se creen rabís, ustedes creen que están muy bien, ustedes creen que están en su camino al cielo. Ustedes son los asesinos de los verdaderos profetas. Eso es lo que son. Y si no es suficiente con esto, Jesucristo les va a decir ahora versículos 50 y 51, son merecedores del juicio de Dios. Y hermanos, estas palabras son muy duras. Escucha versículo 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Estos hombres eran cómplices. Eran cómplices porque seguían todavía las enseñanzas y la forma en la que habían actuado sus padres en contra de los verdaderos profetas. Y eran responsables de los mismos pecados, era lo que estaban haciendo. Y escucha el versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Esto, hermano, es muy fuerte. Tú recordarás en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 4, se nos presenta el nacimiento de los primeros dos hombres en este mundo. Caín fue el primogénito y Abel. Abel, hermano, la Biblia nos dice, era un hombre que tenía fe en Dios. Que tenía fe en Dios, verdadera fe. Caín era un hipócrita religioso, por si acaso. Esto es muy importante. Hemos estudiado acerca de Caín en algún momento, hace algunos años. Y cuando tú estudias la vida de Caín, escucha, era alguien sumamente religioso, por si acaso. Escucha bien eso, porque es acorde a lo que Cristo está mostrándonos acá. Era alguien sumamente religioso. No sé si te acuerdas, pero tanto Abel hace sacrificios a Dios y Caín, ¿qué estaba haciendo?
Caín no era un ateo. Caín no era alguien que decía, Dios no existe, ¿sí? No, era alguien que estaba ofreciendo sacrificios también. Ahora algunas personas dicen, el sacrificio de Caín no fue aceptado porque Dios lo que quería era un animal sacrificado. Yo sinceramente no creo eso, porque si tú lees la ley de Moisés vas a encontrar de que Dios también aceptaba sacrificios del producto de la tierra, también aceptaba ese tipo de sacrificios. El problema es que Caín, hermano, su vida no era acorde a lo que él aparentaba hacer con sus sacrificios. Y tú puedes leer eso en el capítulo 4 de Génesis. Dios, hermano, va a aceptar el sacrificio de Abel y luego a Caín no va a aceptar. Caín se va a enojar y Dios se va a acercar a Caín y le va a decir, ten cuidado con el pecado, porque el pecado está buscando enseñorearse de ti. O sea, tú estás viniendo a ofrecer sacrificios, ¿sí? Como alguien religioso, pero yo conozco tu vida. Yo sé quién eres. Y esos sacrificios, si no vienen acompañados de una verdadera devoción, no sirven de nada. No sirven de nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasó, hermano, con Caín? Caín fue el primer asesino en la historia de la humanidad. Y Jesucristo, hermano, le está diciendo a estos judíos, ustedes no son mejores que Caín. Escucha lo que le está diciendo. A ustedes se les va a reclamar la sangre de Abel. O sea que ustedes están en la posición de Caín. Ahora, hermano, cuando tú estudias más a fondo esto, encuentras de que lo que Jesucristo está diciendo todavía es muchísimo más duro. ¿Por qué? En Génesis capítulo 3, hermano, Dios prometió de que iba a haber 2 simientes, 2 genealogías, 2 descendencias. Dios prometió que iba a haber una descendencia que iba a venir de la mujer, que es la descendencia del pueblo de Dios. Y Dios también dijo de que la serpiente va a tener una descendencia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dice a la serpiente, tu simiente será enemiga de la simiente de la mujer. Dios, hermano, dijo desde el principio, este mundo se va a dividir en aquellos que le pertenecen a Satanás y aquellos que le pertenecen a Dios. Y hermano, cuando tú estudias la vida de Abel y Caín, adivina quién le pertenecía a Dios. Abel, obviamente. ¿Y quién le pertenecía a Satanás? Caín. Caín. Entonces Caín estaba haciendo, hermano, las obras de su padre el diablo, ¿o no? ¿Por qué crees que Jesucristo en Juan capítulo 8, eso es lo que le va a decir a los judíos? Ustedes son hijos del diablo. Y las obras de su padre el diablo hacen. Su padre es asesino y engañador desde el principio, igual que ustedes. Y hermano, Jesucristo aquí al decirles esto, a ustedes se les va a reclamar la sangre de Abel, lo que está haciendo es poniéndolos en esa categoría. En la categoría de personas que son de la simiente de Satanás, que le pertenecen a Caín, que son asesinos y engañadores como su padre el diablo, literalmente, hermanos. Y ahora, esta simiente, hermanos, por si acaso siempre ha existido, esta simiente de parte de Satanás que va en contra de la verdad, en contra de los verdaderos hombres que Dios levanta para predicar la verdad y que busca matar, busca destruir todas esas cosas, siempre ha habido. Por eso Dios, hermanos, aquí Jesucristo, va a mencionar a Abel y va a mencionar a Zacarías. Yo sé que también hay debate respecto a qué Zacarías se refiere acá. Sinceramente creo que es muy claro Mateo capítulo 23, donde Jesucristo dice Zacarías, el hijo de Berequías. Eso significaría, hermano, que está hablando de Zacarías, el profeta Zacarías, del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Había muchos Zacarías en el Antiguo Testamento, por si acaso, pero se está refiriendo al profeta Zacarías. En el Antiguo Testamento no se nos relata cómo murió. Pero Jesucristo, hermano, lo que sí está haciendo es mostrarnos de que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido esta tensión entre una simiente que le pertenece a Satanás, desde Abel y Caín, hasta el final del Antiguo Testamento con Zacarías ha habido esta tensión. Y aquellos que le pertenecen a Satanás siempre han perseguido a los verdaderos y siempre han buscado matarlos. E incluso, hermano, escucha, lo han hecho poniendo como excusa la religión. Aquí hay un detalle que no me puedo saltar. Escucha lo que dice el versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió. ¿Dónde dice que murió? Escucha esto. Entre el altar y el templo. Este es un detalle otra vez, hermano, muy importante.
Porque resulta que Zacarías fue asesinado, hermanos, una vez más, por los religiosos, por aquellos que aparentaban tanta piedad. Literalmente fue asesinado en el templo. Vayan conmigo a Juan capítulo 16. Escucha lo que Jesucristo le va a decir a sus discípulos, qué es lo que les esperaba. Juan capítulo 16. Versículo 2 y 3. Voy a leer solo el versículo 2, Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Hermano, la religión hipócrita, por si acaso, no es algo con lo que se juega. Porque la gente se ciega tanto que puede cometer las peores atrocidades pensando que está sirviendo a Dios. Así es como mataron a Zacarías, en el templo, en el altar. No, pensando que están haciendo lo correcto, pensando que están haciendo lo bueno. La religión, hermano, hipócrita, aquellas religiones que lo único que hacen es que te pongas una máscara, es algo peligroso. Y Jesucristo, hermano, los está confrontando y desenmascarando con esta realidad. Ustedes que mucho saben, ustedes que mucho estudian, no está mal saber, no está mal estudiar, pero son solamente hipócritas. Y lo podemos verificar porque son maestros hipócritas que dicen pero no hacen. Son admiradores hipócritas que admiran a personas, a personajes, pero realmente no viven como ellos, no siguen su mensaje. Y son asesinos. Son perseguidores de la verdad, esa era la realidad. Y si esto no es suficiente, hermanos, y una vez más te recuerdo de que aquí Jesucristo está lidiando con personas que ya se sintieron ofendidas por sus palabras, escucha cómo Jesucristo va a terminar su confrontación, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Sabes qué le está diciendo Cristo acá, hermano, a estos escribas? Ustedes son unos maestros inútiles. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Supuestamente tienen la llave del conocimiento. Supuestamente, hermanos, ellos tenían la llave o las posibilidades de leer. Hermano, en la época de Jesucristo, la gente no tenía una Biblia como tú la tienes ahora en tu celular o aquí impresa. No tenían eso. Ellos dependían de supuestamente escribas que leían, que recitaban la Escritura, que leían públicamente la Escritura, que enseñaban la Escritura. Hermano, ellos dependían de eso, por si acaso. Dependían de eso. Las personas comunes y corrientes no podían ellos adquirir una Biblia como tú y yo la tenemos el día de hoy. Y ellos tenían esta gran privilegio, hermano, de poder enseñar la palabra. Pero lamentablemente, hermano, sus enseñanzas eran completamente inútiles. ¿Por qué? Porque ellos, como podemos argumentar basados en otros pasajes, no estaban realmente viviendo lo que enseñaban. Estaban agregando palabras a la Escritura que Dios jamás había mandado. Estaban buscando más bien vivir por tradiciones, vivir por ceremonias que Dios no había mandado. Pero ellos decían tener la Escritura, ellos decían tener el conocimiento. Y Jesucristo les dice, ¿saben? Ustedes son tan inútiles que teniendo las llaves del conocimiento, ustedes no han entrado al reino de los cielos y no dejan que nadie entre. Es por eso que Jesucristo en Mateo 23, versículo 13 les va a decir, ustedes cierran el reino de los cielos a las personas, ni ustedes entran ni dejan que nadie entre. Porque su enseñanza, hermano, era inútil. Hermano, simplemente hablaban, pero no decían realmente la verdad. Hablaban y tal vez aparentaban con muchos términos técnicos, con muchas palabras rebuscadas. Aparentaban solamente para que la gente los llame rabís, maestros. Pero su enseñanza, hermano, no tenía ningún fruto, no tenía ninguna profundidad. Su enseñanza era falsa. Y ellos tenían, pero la oportunidad de leer en el Antiguo Testamento la verdad. Ellos tenían la oportunidad, hermano. Jesucristo mismo les va a decir, lean la Escritura porque ella habla de mí. Ellos tenían la oportunidad de leer la Escritura y conocer realmente a Cristo, conocer el mensaje de salvación,
Ellos, hermanos, tenían esa oportunidad que la mayoría de la gente no tenía. Pero lamentablemente por su ceguera, lamentablemente por su ignorancia, arrogante ignorancia, ellos mismos se habían cegado a sí mismos. No habían entendido lo que Dios había revelado, haciéndose maestros. La verdad es de que no eran más que necios e ignorantes. Y al enseñar, escucha lo que estaban haciendo. Estaban cerrando el reino de los cielos a las personas. Hermano, no es broma seguir a un falso maestro, por si acaso. Y hay gente, hermano, que pasa esto. Tú escuchas a falsos maestros que te hacen sentir, hermano, que te están llenando de conocimiento, pero ese conocimiento no te está acercando realmente a la verdad. No te está mostrando realmente quién es Dios, quién eres tú, quién es Cristo, cuánto necesitas el Evangelio, cuánto necesitas la salvación que solo Él puede darte, pero crees que te estás llenando de conocimiento. Hay una apariencia ahí de que realmente estás conociendo, pero realmente no estás yendo por el camino correcto. Ellos daban la apariencia de estar enseñando, pero ellos mismos no conocían el camino a la salvación. Nos hemos topado con un hombre, hermanos, como este. Gracias a Dios, este hombre sí llegó a la salvación en su momento. Este hombre se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo, hermanos, lamentablemente en su primer encuentro con Jesucristo es un ejemplo de lo que Jesucristo nos dice acá. Nicodemo, se nos dice Juan capítulo 3, versículo 1, era un principal entre los judíos. ¿Sabes qué significaba eso? Él era un maestro de los maestros, literalmente. Los maestros probablemente venían a pedirle enseñanzas a Nicodemo. Venían a decirle, ¿qué enseñamos? Y Jesucristo, hermano, le va a decir a Nicodemo, ¿sabes? Tú ni siquiera sabes cómo entrar al reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Y Nicodemo se va a quedar con la boca abierta y le va a decir, Cristo, ¿qué? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Nicodemo, hermano, era un principal entre los judíos y no sabía cómo llegar al cielo. Es por eso que Jesucristo le va a terminar diciendo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Hermano, esto es triste y es muy preocupante. Pero hay hombres que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, por si acaso. Hay hombres que aparentan saber mucho, tener mucho conocimiento, se quieren poner en la posición de maestros a toda costa. Pero hermano, no es broma seguir a ese tipo de hombres. Jesucristo acá les dice a estos hombres, lamentablemente, por su falsedad, por su hipocresía, por su ignorancia, ustedes mismos no están entrando al reino de los cielos y no dejan que nadie entre. Están cerrando las puertas. Hermano, dile eso por favor a la gente que se vive defendiendo a los falsos maestros, ¿sí? Es peligroso. Es mejor escucha a un maestro que no te gusta cómo te habla porque te ofende, a escuchar a un maestro que supuestamente te está dando un conocimiento inútil, que no te lleva a ningún lugar. Eso es realmente lo peligroso. Entonces no es peligroso escuchar a alguien que te diga la verdad y que te duela. Eso, hermano, no es peligroso. Eso hasta es bueno. Eso es bueno. Pero escuchar a personas que aparentan conocimiento y su conocimiento es completamente inútil, eso es peligroso. Y hay un montón de gente, el apóstol Pablo mismo nos va a decir más adelante que la gente misma se va a reunir para buscar eso. ¿Sí? Gente que les dé información inútil, que simplemente les esté rascando el oído, complaciendo sus deseos. Y a veces lo que la gente simplemente quiere es eso, una apariencia de que estoy aprendiendo, ¿sí? Pero ese aprendizaje no tiene ninguna utilidad. Y Jesucristo les va a decir a estos hombres, ¿saben? Ustedes son unos maestros inútiles. Inútiles. Su enseñanza no sirve de nada. Y Jesucristo, por si acaso, hermano, les está diciendo esto de manera pública en una cena. Él como invitado. En una casa ajena. A los fariseos ya les dijo lo que les dijo. Y a los escribas les va a decir lo mismo. Les va a decir incluso cosas más duras. A pesar de que estos hombres se sentían ofendidos, Jesucristo escucha, los va a ofender más con la verdad. Y eso era lo que necesitaban. Y no solamente ellos, esto era lo que necesitaba la gente que estaba escuchando. Porque había mucha gente, hermanos, que seguía a este tipo de hombres y debía dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo porque es muy peligroso, como acabo de mostrarles.
Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de estos hombres? Va a ser la típica reacción de personas que no se quieren arrepentir, ¿sí? Personas que no se quieren arrepentir. ¿Cuál es la típica reacción de personas que no se quieren arrepentir? La típica reacción, hermanos, es atacar a aquella persona que los está confrontando. Ellos, hermanos, no van a poder responder nada a Cristo, ni una palabra. A sus argumentos no van a poder. Porque Jesucristo les está diciendo lo que ellos saben que es verdad. Entonces, los argumentos, estos hombres no van a poder atacar. Entonces, ¿qué van a buscar hacer? Atacar a la persona, el ad hominem. Es típico de gente que no se quiere arrepentir. Escucha versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. No, las personas que no pueden ganar el debate porque están siendo confrontadas con su pecado, bien, y no quieren arrepentirse, así es como actúan por si acaso. Lo que van a buscar es desacreditar a Cristo de alguna forma. Entonces van a empezar a ponerle preguntas tramposas para hacerlo caer. Van a intentar, literalmente acá dice, acechándole. Son como fieras, ¿sí? Buscando una presa. Como si Cristo fuera su presa, buscando cualquier falla, cualquier error, para decir, ¿viste? Y luego tú hablas. Eso es lo que hace la gente, hermano. Que la confrontas con la verdad y no quiere aceptar la verdad y no quiere arrepentirse. Eso es literalmente lo que siempre hacen. Van a intentar desacreditarte y que no te cause sorpresa. A Cristo le pasó eso, a los discípulos les va a pasar lo mismo, a Pablo le va a pasar lo mismo, a los apóstoles les va a pasar lo mismo, a Pablo le van a decir, tú eres un torpe, tú hablas mal, tú hablas feo, tú incluso eres feo físicamente, ¿por qué te tenemos que hacer caso? Bueno, así es. Las personas que no quieren arrepentirse al escuchar la verdad, lo que van a buscar es acechar para atacar a la persona. Buscar cualquier excusa para desacreditarlo, ponerle trampas. Pero los argumentos no van a poder rebatirlos. Hermanos, si Jesucristo acá no les está diciendo la verdad, estos hombres podían haberlo demostrado. Y puede haberle dicho, ¿sabes, Cristo? ¿Estamos interpretando mal la Escritura? Bueno, traigamos la Escritura. Vamos a verla contigo. Vamos a ver con la Escritura. Vamos a encontrar a ver si realmente estamos malinterpretando. No van a hacer eso. Porque ni siquiera pueden, obviamente. Pero van a acecharlo para de alguna forma desacreditarlo. Escucha lo que dice el salmista, Salmo 56, versículos 5 y 6. Todos los días pervierten mi causa. Eso es lo que intentaban hacer con Cristo. No pueden refutar sus argumentos, van a pervertir su causa. Jesucristo es un loco, Jesucristo es un carpintero de Nazaret, es un Galileo, Jesucristo está endemoniado. Eso es lo que van a hacer, van a pervertir su causa. Con mentiras, con engaños. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Escucha, esto es acechar. Gente que de escondidas te está buscando algo. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Eso es lo que van a hacer con Cristo. Lamentablemente aquellos que están viviendo una religión hipócrita y no quieren arrepentirse, esta es la forma en la que normalmente reaccionan. Hermanos, esta es la forma en la que Cristo va a confrontar a los líderes religiosos hipócritas de su época. Como alguien diría, hermanos, no les tuvo nada de compasión, pero esto estaría mal dicho por si acaso. Porque en realidad Cristo les está mostrando compasión al decirles la verdad que necesitan escuchar. Y esta es una verdad que no solamente ellos necesitan escuchar, nosotros necesitamos escuchar. Porque hermanos, es fácil por si acaso aparentar piedad. Con algunas ceremonias, con algunas cosas. Hace 2 semanas hemos hablado de eso. Yo soy realmente cristiano porque todo el día escucho música cristiana, ¿sí? Es fácil aparentar tales cosas. Pero la verdadera justicia no se muestra. La verdadera madurez, la verdadera piedad, santidad no se muestra, pero con apariencia sí. Con ceremonias sí. Incluso, como hemos visto el día de hoy, hermanos, podría ser un maestro. Podría ser un maestro. No por nada, hermanos, Santiago dice, no sean muchos de ustedes maestros porque van a recibir peor condenación.
porque podría ser un maestro. Y creer que solo por tener conocimiento y por tener tanto conocimiento y estudiar tanto ya estás bien. Pero tu vida sigue igual, tu vida no cambia. La fe y la enseñanza que das no impacta tu propia vida. Oh, Jesucristo dice, ay de ustedes. Ustedes van a ser condenados, van a ser juzgados. Hay alguien que lo conoce todo al cual no van a poder engañar. Sí, la gente te puede estar aplaudiendo. Sí, la gente te puede estar diciendo, wow, qué devoto que eres, qué cristiano que eres. Pero Dios sabe realmente quién eres. Él conoce nuestros secretos, sabe quiénes somos. Y si estamos viviendo de manera hipócrita, hermanos, es el momento de arrepentirnos. Verdaderamente poner nuestra fe en Cristo. Ir corriendo a Él. Porque Él nos puede dar un nuevo corazón. Un nuevo corazón con el cual no tengamos que aparentar como estos hombres. Un nuevo corazón con el cual no tengamos que ponernos una máscara para que la gente nos diga que estamos bien, sino que de corazón sepamos que estamos caminando con nuestro Señor. Tal vez no perfectos, tal vez pecando, sí, equivocándonos, pero con una vida nueva que verdaderamente se manifieste entre el Señor y nosotros y que dé verdaderos frutos de arrepentimiento y de la fe que Dios nos provee, hermanos.